Hoy vas a entender cómo usar el divisor de voltaje, pero yo le llamo de manera inversa. ¿Por qué? Porque en lugar de encontrar el voltaje en alguna resistencia, vamos a encontrar el valor de alguna resistencia con divisor de voltaje nada más. O, en este caso, el valor de la fuente para dos resistencias que se encuentran en serie. Entonces, no vamos a encontrar directamente el voltaje en una resistencia. Vamos a encontrar el valor de alguna resistencia o el valor de alguna fuente. Es por eso que este no es un divisor de voltaje normal y normalmente nos enseña, pero es una gran herramienta para encontrar valores de una forma no convencional, sino de una forma más alternativa. ¿Cómo? Con una misma fórmula podemos encontrar muchos valores. Podemos encontrar el valor de alguna resistencia o el valor de la fuente, despejando nada más con álgebra. Entonces, vamos allá. Tenemos este problema 13. Nos pide calcular la resistencia. Si nosotros prestamos atención, vemos que tenemos el voltaje de la fuente, la resistencia, nos falta una que es la que nos piden encontrar y tenemos un valor de corriente. Como todo esto se encuentra en serie, ya sabemos que la corriente es este valor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que saber primero el voltaje de este elemento. Entonces, si nosotros sabemos el voltaje de este elemento, lo podemos tomar como nuestra Rx. Nuestro voltaje, nuestra resistencia X puede ser este. Y ya también tenemos el valor de Rx. Y ya también tenemos el valor de Bs, que es igual a 2 voltios. Entonces podríamos despejar el valor de Ry. Así de simple. Eso es algo, ¿verdad? Entonces, si nos falta una incógnita, podemos despejarla. Ahora bien, ¿cómo la despejamos? Puede haber una fórmula, pero ¿para qué si con la básica que tenemos podemos despejar el valor que queramos? Queremos despejar Rx, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es despejar este Bs. Está multiplicando, pasa dividiendo. Ya está. Mucho más fácil. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Queremos despejar qué? Queremos quitar este Rx. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos ambos términos por Rx. A la inversa. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos Rx arriba y Rx abajo. Cualquier incógnita dividida entre cualquier incógnita que se divide entre sí misma da 1. ¿Por qué? Porque cualquier valor que sea, si divides 100 entre 100 o 1000 entre 1000, da 1. Da la unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que aquí este con este va a cancelarlo. Y por lo tanto solamente nos queda el inverso de Rx más Ry. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta? Aplicar el inverso a los dos, ¿para qué? Para subir estos valores al numerador. Aplicamos ahora inverso a estos valores. Queda Rx más Ry igual Rx, Bs, 1Rx. Y aplicamos el inverso. Listo. Ahí está, y aplicamos el inverso. Ahora, como vemos que es en el numerador, simplemente lo único que hacemos es, si está sumando, pasa restando. Y despejamos así el valor de Ry. Ry va a ser igual a todo esto, Brx entre Bs por el inverso de Rx. Todo esto menos 1 menos Rx. Y listo. Ahora aplicamos el valor en la calculadora, sustituyendo ya. Ry va a ser igual a ¿qué? El voltaje de Rx, ¿cuál va a ser? Si nosotros aquí sabemos, el voltaje de aquí es. No. El voltaje de aquí es. ¿Voltaje es igual a qué? En base a la ley, voltaje, resistencia corriente. Voltaje que es igual a resistencia corriente. Resistencia, ¿cuánto vale? 6, corriente 1. 6 voltios. ¿Por qué? Porque 6 por 1 da 6. Entonces 6 voltios. Entonces aquí ponemos 6 voltios entre ¿cuánto? Bs vale 12 voltios por el inverso de Rx. Rx, ¿cuánto vale? Como estamos ocupando ese voltaje, va a ser aquí 6 ohmios.
Y todo esto, ¿qué? Al inverso. Y todo esto menos, ¿qué? Menos otra vez el valor de Rx, que es 6 ohms. Todo eso nos debe de dar, en este caso, el valor de la resistencia, que es la que no tenemos en este ejercicio. Vemos que el valor de resistencia que nos da una RY igual a ¿qué? A 6 voltios. Así de simple. Entonces sabemos que aquí, ¿cuál es el voltaje? El voltaje aquí era 6 voltios. El voltaje aquí ahora también es 6 voltios. Que es el que calculamos, el valor de RY. Porque es la resistencia que no teníamos dos valores, por eso es nuestra RY. ¿Y qué es lo que pasa? 6 voltios más 6 voltios. Comprobamos por la ley de Kirchhoff de los voltajes que la sumatoria de los voltajes entregados es igual a los voltajes consumidos. Entonces, si están consumiendo 6 voltios y 6 voltios, ¿cuánto debe producir la fuente? 12 voltios. Y 6 más 6 es 12. Entonces, así comprobamos que todo esto está correcto. Vimos cómo esto lo podemos hacer de una forma que, a pesar de que se trabaja más, es una forma por álgebra. Lo podemos trabajar de una manera un poquito más simple, sin pensar tanto. ¿Cómo lo haríamos? Si sabemos, otra vez, si sabemos que aquí hay un voltaje de 6 voltios, el voltaje de la resistencia de 6 ohmios va a ser este. Y de la resistencia que desconocemos, no lo sabemos, ¿no? Lo desconocemos ahorita. ¿Qué hubiéramos hecho? En otra forma. Tenemos la corriente, ¿no? Y el voltaje. Tenemos 6 voltios. Y tenemos el voltaje, el V-source, que es el voltaje de la fuente de 12 voltios. Tenemos las polaridades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la sumatoria de todos los voltajes debe de dar igual a 0. Entonces, si aquí había, por medio de un KVL, si aquí había menos 12 voltios, aquí hay más 6 voltios, y aquí hay más una X, porque no sabemos cuánto vale, eso es igual a 0. Despejamos una ecuación también sencilla. 12 se pasa para allá, bueno, 2 y 6, como son 6 signos contrarios, va a ser menos 12 más 6, va a dar menos 6 voltios, igual a X. Y X, por lo tanto, menos 6 voltios más X igual a 0. Y X va a ser igual, como está con signo menos, pasa con signo positivo, 6 voltios. Esta forma trabajamos más, trabajamos menos, pero que hay que entenderamos que también por medio de un divisor de voltaje, aplicando pues inversos y otras cosas, podemos encontrar los valores de las mismas fórmulas de divisor de voltaje. Lo mismo acá, vamos a hacerlo primero por el método un poco difícil, que es a través del divisor de voltaje, porque aunque no estamos encontrando un valor de voltaje, como es en este caso, nos sirve. Eso es lo interesante, por lo que me gusta verlo. Ahora bien, acá lo que vamos a hacer es encontrar otro valor. Vemos aquí nos piden, bueno, aquí tenemos el voltaje de una resistencia, la resistencia. El valor de la resistencia no tenemos una vez. Entonces, aquí me falta anotar, pero es encontrar BS. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Primero vamos a aplicar el método largo. Entonces, aplicando el método largo, lo voy a poner de este lado. Sería un divisor de voltaje otra vez. BS, RX más RY igual a BRX. Sencillo. ¿Qué hacemos ahora? El que tenemos que despejar es BS, ¿no? ¿Qué pasa si todo esto que está en forma de en paréntesis lo despejamos? BS nos queda igual a BRX entre RX más RY. Y vemos así de sencillo que encontramos el valor de BS. Ya, simplemente por la misma fórmula. Y suena algo extraño, pero estamos encontrando aquí el valor de una fuente y acá el valor de una resistencia. O sea, aquí estamos manejando voltajes y aquí ohmios. Todo a través de esta fórmula. Simplemente es cuestión de analizar. Por eso que esta materia se llama análisis de circuitos. Porque a través de álgebra y de despejes podemos encontrar muchas cosas por métodos que no lo esperaríamos. Entonces, nuestra BS aquí sustituimos valores otra vez. BS va a ser igual a ¿qué? A BRX, ¿cuánto vale?
12 voltios, 6 ohmios más 2 ohmios. Listo. Esto nos debe dar el valor del voltaje de la fuente. Vs es igual, nos da 16 voltios. Este es el valor de la fuente, 16 voltios. Este fue el método más largo. Ahora una cosa, dependiendo de qué es lo que nos pidan, podemos trabajar más por ese método largo o podemos trabajar menos. Aquí solo hicimos un despeje, sustituimos y ya está, lo hace en la calculadora, sustituimos los valores y listo. Ahora bien, vamos a hacerlo por el método tradicional. ¿Cómo lo habríamos hecho por el método tradicional? Bueno, por el método tradicional, si nos piden veces, hubiéramos hecho ¿qué? Un KVL, otra vez. KVL sencillito, de primaria. KVL es igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los voltajes, ¿no? Debe dar igual a 0. Tenemos 12 voltios. Aquí, como tenemos 12 voltios y 6 ohmios, voltaje entre resistencia que nos da corriente. 2 entre 6 es igual a 2 amperios. Corriente por resistencia es igual a ¿qué? Voltaje. 2 por 2, 4 voltios. Tenemos 12 más 4 menos Vs igual a 0. ¿Qué hacemos? Sumamos 16, despejamos Vs. Como está con signo negativo, pasa como signo positivo. Vs es positivo. 16 es igual a Vs. De dos formas encontramos el mismo valor. Sencillito. Entonces vimos cómo de forma tradicional harían las cosas, que serían estos dos métodos por KVL, y vimos los métodos que normalmente nos enseñan, que es despejando divisores de voltaje, despejando incógnitas que se encuentran adentro, que normalmente no se ocupan para encontrar el voltaje y la resistencia, teniendo el voltaje de la fuente y las resistencias. Pero en este caso, vemos que pudimos encontrar otras cosas, no solamente lo que nos enseñan al principio, sino un poquito más de nivel, algo de mayor utilidad para comprobación, porque aquí ya vimos no solamente un ejercicio y otro ejercicio por métodos nuevos, vimos cómo por dos métodos podemos comprobar si el ejercicio está bien. ¿Por qué? Porque tiene que cuadrar los números. Y es algo que aquí estamos viendo que sucedió. Espero les haya gustado el video, que les haya quedado claro. Y si no entienden, pídanme en los comentarios y les explico hasta que quede todo claro. Así mismo, si quieren algún otro tema, no duden en comentarlo. Muchas gracias, me llamo Fernando Nieto y nos vemos.